Saludos una vez más con ustedes, el Ministerio Más Allá de las Paredes de la Iglesia Bautista Sin Paredes de Salinas, con un tema nuevo. Ya cortamos, ¿verdad?, con lo que es la música. Ahora vamos a comenzar otros temas distintos. Unos se van a desarrollar, ¿verdad?, en 2 o 3 secciones, y otros pues van a ser individuales. Así que queremos darle las gracias por el apoyo, ¿verdad? Por escucharnos. Sigan escuchándonos, sigan dándonos like todos los sábados. Compartiéndolo también importante. Los sábados van a estar saliendo. Hoy salió uno nuevamente a las 1 de la tarde, pero ¿verdad?, las metas son al mediodía. Y vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es el efecto Mandela. Cuando escuchamos el efecto Mandela, por ejemplo, yo lo escuché y yo no sabía que era esto. Así que vamos a hablarle de, ¿verdad?, de una definición general, y luego entonces vamos a ir centrándonos más, ¿verdad?, en el efecto Mandela en la Biblia. El efecto Mandela, Edith. Sí, el efecto Mandela se le conoce, es un fenómeno en el que muchas personas piensan que un hecho ocurrió de una manera cuando no es así, o tienen un recuerdo en común que no sucedió de esa manera, pero muchas personas piensan que fue de esa manera. La expresión efecto Mandela fue popularizada en el 2009 por la surafricana Fiona Bromé. En su blog, Bromé relató que compartía con otras personas el recuerdo de que Nelson Mandela había fallecido en prisión en el 1980 y que su funeral había sido transmitido por televisión. Sin embargo, ella misma se sorprendió cuando Nelson Mandela fue liberado en el 1990. Hasta yo me sorprendería si pienso que alguien murió y de repente sale de prisión. Y por esto, ¿verdad?, se le llama lo que es el efecto Mandela. Aquí lo vamos a estar obviamente enfocando en la Biblia. Vamos a dar unos ejemplos básicos y luego vamos a entrar en el tema, ¿verdad?, más doctrinal, que luego pues se van a dar cuenta de qué es esto. Uno de los ejemplos puede ser cuando vemos, por ejemplo, en la Biblia, Adán y Eva, que dicen que Eva se comió la manzana. Sin embargo, ¿qué pasa con eso? Que popularmente pensamos, se cuenta entre uno mismo que fue una manzana. En realidad, en la palabra no nos dice que fue una manzana, sino fue un fruto. No especifica qué fruto fue. También normalmente pensamos que sucedió así. Es la historia de Jonás, que se lo tragó una ballena. Y en realidad no dice que es una ballena, sino que fue un pez gigante. Y podemos ver esto es bien común, por ejemplo, en las Biblias de los niños, que estábamos discutiéndolo antes. Las gráficas, las ilustraciones, una ballena, una manzana, a lo mejor es para que el niño lo vea, ¿verdad?, y pueda diferenciar. Pero con todo eso, un ejemplo, a mí me lo enseñaron así, y yo a veces, hablando, digo la ballena. Y no es una ballena, es un pez grande, me corrigen, pero en mi mente todavía ese pez grande fue una ballena, y es porque lo aprendí así por las Biblias, ¿verdad?, ilustradas, que es para pues, que los niños vayan entendiendo y luego se les explique mejor, pero que es un punto que tenemos que tener bien claro. Y así podemos ver muchos ejemplos de grupos de personas, porque yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando y nosotros mismos en un tiempo atrás tal vez pensábamos que esto era así. Yo también, todas estas que ustedes han mencionado, lo pensaba de la misma manera. Y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, porque cada uno de nosotros debe estar preparado para presentar defensa en cuanto a lo que creemos. Y hoy vamos a hablar de ese efecto Mandela en muchas de las cosas doctrinales, como lo presenta la Biblia y cómo grupos de personas lo presentan, o cómo muchos grupos de personas creen que es cuando la Biblia lo presenta de otra manera, que la Biblia es nuestro manual de verdad. Siempre debe ser nuestro manual. Y por ejemplo, el primer punto es: el infierno no es un lugar real.
¿Sabes que en un sinnúmero de ocasiones yo he escuchado esto, no? El infierno no es un lugar real. Cuando Cristo mismo en los evangelios, durante su ministerio terrenal, mencionó el infierno en un sinnúmero de ocasiones, y una de los versículos, ¿verdad? O de las pruebas más fehacientes que tenemos de esto es en Lucas 16, del 19 al 31, que nos narra el rico y Lázaro. Nos narra cómo ambos murieron y cómo el rico, desde ese lugar de tormento, le pedía a Abraham que tan solo tuviera una gota de agua o que lo pudiera sacar de ahí. Él no puede salir de ahí. Y es algo curioso el saber que se menciona por nombre a Lázaro. Sí. No simplemente se dice, bueno, un rico y un mendigo. No, se menciona a Lázaro por nombre. Así que nosotros vemos unos detalles en esta historia que no vemos en lo que son las parábolas o en cómo Cristo anteriormente había utilizado diferentes formas de llevar un mensaje, pero en este en particular utiliza un nombre propio de alguien para describir un lugar de tormento, y muchas personas lo utilizan como, bueno, no hay castigo. Exacto. Punto. Y si no hay castigo, pues ¿para qué yo puedo hacer lo que yo quiera? Porque si no hay un lugar de castigo, pues ¿de qué me voy a preocupar? Y nos lleva a la pregunta, o sea, si el infierno no es real, entonces el cielo, o sea, cielo e infierno, si yo no voy al cielo, me voy para el infierno, si no voy para el infierno, voy para el cielo. Si no es real, ¿qué hago si no voy para el cielo? ¿Para dónde voy? ¿Me quedo en dónde? Como que son preguntas que pues se nos vendrían a la mente si vamos a leer esto así. El infierno no es un lugar real. Tiene que ser real, en mi entender. Tiene que ser real. Otro punto es que la Biblia es bien detallada. Cuando la Biblia detalla algo, es que es real. Y vemos que la Biblia también detalla cómo es el infierno. Exacto. Donde hay azufre, donde hay gusano, dolor. El gusano no muere. Exacto. Y si el infierno no existiera, pues en vano sería el evangelio, porque la meta de nosotros es salvarnos. El Señor lo que quiere es salvarnos del castigo eterno, y el de nosotros es llevar la palabra para que otros se salven del castigo eterno. Si fuese así, pues estamos hablando en vano, estamos llevando un mensaje vacío. Peor aún, ¿verdad? Si fuera así, que no es real, Dios nos está mintiendo porque no lo están estipulando en la Biblia. Así que entonces, ¿me están mintiendo? No, como que no va. Este argumento no va. Y entrelazado con ese mismo, con lo que acaba de decir José, precisamente un Dios de amor no envía a nadie al infierno. Y esto, nosotros mientras estuvimos dialogando un poco, vimos que sí y no. Vimos un sí y un no. Porque no, Dios no nos envía al infierno, nosotros vamos solitos. Exacto, nosotros mismos nos empacamos. Nosotros vamos solitos. En Juan 3, 16, 17 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que vemos que Dios en su amor, ¿qué hizo Dios en su amor? Bueno, enviarnos la salida. Exacto. Enviarnos ese salvavidas para que nosotros pudiéramos aferrarnos a Él y ser salvos por el sacrificio de Cristo. Y ahí está el amor de Dios. Nosotros vamos de camino al infierno por nuestros pecados, la humanidad, pero nosotros nacemos ya con el pecado y con el pasaje hacia el cielo. Exacto, nosotros nacemos y ese es nuestro destino. Y por eso, ¿verdad? Luego que pues, nos crían, ¿verdad? Y somos entonces llevados al evangelio, lo escuchamos y nos crea la curiosidad, Dios nos escoge, ¿verdad? Para estar en él, ¿verdad? Ser sus hijos. Ahí es que entonces, una vez lo aceptemos a él, que
estemos en ese camino, ¿verdad? Nos bauticemos, etcétera, y hagamos Seamos todo lo que él, obedientes. exacto, todo lo que él estipula, entonces somos salvos. Pero la realidad es que Sí, es que la Biblia es clara cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, sacados de la Exacto. gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios y solamente el mismo Dios nos pudo haber dado esa escalera para poder, esa escalera, Exacto. esa salvación a través de Cristo, para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. exacto, y al fin y al cabo, ya vemos que somos nosotros los que escogemos nuestro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Sí, porque si fuera que si Él nos enviara a nosotros, no nos diera esa opción. No. No Exacto. tuviésemos opción. Si él Exacto. nos envía, pues ya, Ya. no hay, No hay no, más nada no hay que break, hacer. no tenemos poder para cambiarle esa decisión si fuese así. Exacto. Si fuese una decisión del Señor, no mandarnos al infierno. Así que tenemos nuestro pasaje nacemos con ese pasaje. Exacto, el siguiente punto, ¿verdad? Si eres salvo o espiritual, ¿tienes que hablar en lenguas? En 1 Corintios 12, 27 al 30 dice: Vosotros, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Que esto es bien importante, ¿verdad? Dentro del cuerpo. Dentro, exacto. Hay distintas creencias y eso lo respetamos, ¿verdad? Nosotros pues estamos basándonos en la Biblia siempre. Así que si eres salvo espiritual, tienes que hablar en lenguas. La realidad es que lenguas, ¿qué son lenguas? Vamos a partir de ahí. Lenguas son idiomas. Y ahora mismo nosotros estamos hablando español, el idioma español. Si hablamos todos a la vez, un ejemplo, no me van a entender. Así que para esto vamos a entrar a 1 Corintios 14, 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a la más 3. Y por turno y uno intérprete. Que eso es lo importante de esto. O sea, no todos vamos a interpretar, como dice 1 Corintios 12, 27 al 30. No todos vamos a hablar en lengua. No todos vamos a ser maestros, etcétera. Pero sí, ¿verdad? Si en su congregación se ve esto de hablar en lengua, es bien importante, según la Biblia, por lo que estamos leyendo en la Biblia, que lenguas son idiomas. Si alguno habla otro idioma, sea esto por 2, lo más a la 3, por turno. Es bien importante que tengan, o sea, Dios es un Dios de orden. Así que por turno y uno intérprete, porque si ahorita hablando aquí, dimos el ejemplo, si viene alguien de China a darnos un culto a nosotros y él se para y empieza a hablar en su idioma, yo voy a mirar para el lado porque yo no hablo mandarín, ni chino, ni cualquiera, ¿verdad? Yo no hablo nada de eso, yo hablo español e inglés. Si a mí tú no me hablas español e inglés, yo no te voy a entender. Un gran ejemplo de esto fue lo que Edil hizo con Paola. Hace varias Edil, semanas atrás. Edil hablaba y Paola traducía a los visitantes que vinieron de Estados Unidos. Que no hablaban español. Exacto. Exacto, y todo esto tenemos que tenerlo, ¿verdad? En mente, que no es, está bien si tú hablas en lengua, ¿verdad? Porque Dios se puede manifestar de distintos modos y está bien, pero ¿qué lengua hablas? Y tengo un intérprete, porque si a mí tú me hablas en otro idioma, pues yo te tengo que entender, porque me tienes que edificar. Si Dios te utilizó, tú me tienes que edificar a mí, y si tú me estás hablando otro idioma que yo no entiendo, no me estás... Pues, Que la fe viene por el oír. exacto, Entonces, si tú no- estoy Tú mirándote. estás escuchando, exacto, tú estás escuchando, pero no entiendes lo que estás escuchando, no lo entiendes. ¿Cómo yo puedo ponerlo en práctica? ¿O cómo yo Ujú. puedo analizarlo si no lo estoy entendiendo? Y tenemos que tener presente que lo llaman el don de la lengua y que los dones siempre, si no casi siempre, son para otros, para ministrar a otro, para adorar al Señor. Nunca son personales, no es como que Exacto. el Señor me dio el don de adorar. Ese no es que yo me quedo conmigo, no es para yo escucharme solamente, es para adorar al Señor, para que los demás hermanos se unan en clamor al Señor. Tenemos que tener presente eso.
Es siempre para llevar un mensaje. Dios quiere que tú alcances a otros, o por eso Él nos dio, ¿verdad?, estos distintos dones para entonces llevarlos, ¿verdad?, y ser usados, ¿verdad?, ser utilizados por Él. Otro ejemplo en el que da la Biblia de lo que pasaría si ninguno se entendiera fue lo que pasó en la Torre de Babel. Sí, muy cierto. Simplemente lo que hizo el Señor fue, le cambió el Confundirlo. idioma. Exacto, los confundió. Se confundieron y no pudieron realizar lo que ellos tenían planificado porque ya nadie se entendía. Exacto. Muy cierto, muy cierto. Y hay que ver también que cuando la Biblia habla de lenguas, hay que habla lenguas y un intérprete. Sí. No dice que el que habla es el mismo que interpreta. No, dice que hay alguien que está hablando lenguas, y como muy bien Nacal mencionó, dice que es a lo más 3. No dice que hay 25 hablando lenguas a la vez. Dice sea a lo más 3 y por turno. O sea, uno a la vez y hay otro que interpreta. Y Exacto. uno que interprete, no habla de que yo voy a hablar en lengua y yo mismo lo interpreto. No, hay alguien que está interpretando y está edificando a través, o nos está edificando a través de la palabra, porque una vez más no podemos decir que esto es un mensaje nuevo. No. Si la palabra está ya escrita por el Señor, inspirada por el Señor, y la palabra ya está escrita, si hay algo distinto, entonces tenemos problemas, porque debe coincidir con lo que dice el Señor en su palabra. Exacto. Entonces, el próximo punto, la salvación se pierde. No lo quise hacer en tono de pregunta. La salvación se pierde. Este es un punto. Exacto. Recuerda que estamos hablando del efecto Mandela. Exacto. Y que es una creencia o un recuerdo que tiene Un grupo de personas que es incorrecto, que no es de esa forma. Exacto. Y la salvación se pierde, ¿verdad? Una creencia que tienen en Efesios 2, de 8 al 9. Nos dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia, por ese regalo que nos dio el Señor. Si es un regalo, usted no tiene control en ese regalo. O sea, eso fue un regalo que le dieron. Es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, por ende, y no es por obras tampoco. O sea, si tú no la ganaste por obras, pues no la puedes perder por obras. Exacto. Tampoco. O sea, y lo leímos anteriormente también, cuando leímos Juan 3:16, nos dice que es vida eterna. Lo leímos anteriormente dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces sería vida parcial, porque eterna es para siempre. Exacto. Si usted es salvo, pues usted tiene vida eterna. Y esto es un regalo. O sea, si yo le doy ahora mismo un sticker a Edil, y mañana vengo y digo, yo quiero mi sticker para atrás porque ya no te lo quiero. No, ya me lo diste, yo no te lo voy a devolver. No deseo dártelo. Es que, o sea, es por gracia. Él nos lo dio, Él nos lo regaló. Así que nosotros no tenemos control de esto. Por algo que yo hice ahorita, ya yo no No voy a dejar de ser salvo. Exacto. ¿Y dónde está el punto? O sea, donde la Biblia no dice, bueno, si tú mientes, tú no eres salvo. Pero cuando digas la verdad, vuelves a ser salvo. La Biblia en ningún momento especifica hasta dónde está la línea. Sí, te dice qué tienes que hacer para ser salvo. Creer a través. Y eso tú lo haces, tú eres partícipe de eso a través de la gracia, a través de la fe. Pero si ya tienes la salvación, entonces la Biblia no te dice, bueno, ya tú eres salvo, pero si haces esto, te perdiste. Pero para recuperarla necesitas esto otro, como si fuera una receta. De que, bueno, si lo quieres hacer, le añades esto, pero si quieres que te quede menos soso, pues quítale esto, añádele lo otro. No, la Biblia en ningún momento dice que alguien salvo puede perder su salvación. Y tenemos que tener claro que el Señor dejó todo estipulado en su palabra. Y es bien claro que si fuese que la podemos perder y tomar nuevamente, nos daría la forma de cómo perderla y de cómo nuevamente tenerla. Exacto. Sí, otro ejemplo que da es que a la vez que esté en la mano del Padre, nada lo sacará, pues tu salvación
pues tú no la pierdes, porque si te está diciendo que a la vez que el Padre te tenga, nada te puede sacar de esa salvación. Nada nos separará del amor de Dios. Exacto, y lo dice no por obra, para que nadie se gloríe. Si dependiera de nosotros, nosotros somos malos. No hay bueno ni tan siquiera uno, así mismo lo estipulan. Él lo estipula la Biblia, ¿verdad? Así que si fuera por nosotros, cada segundo, o sea, nos perdemos. No oramos, perdí la salvación. Exacto. Entonces, oro, ya la tengo de nuevo, me levanto. Me tropecé. Me llevé el dedito chiquito del pie y no sé, me salió una palabra y ya perdí la metiste otra salvación, tengo que orar de nuevo para poder obtenerla, no. Te molestaste con tu novio. Exacto, Tuviste la una perdí de discusión, nuevo. la perdiste otra vez. ¿Qué te señalaría? Porque hay cosas que uno hace inconscientemente. Claro, de Imagínense, pensamiento. uno debería tener una señal en la piel, porque la perdí, no la tengo, como un switch, como una bombilla, porque si no, uno hace cosas inconscientes y pues, la perdí, no me había dado cuenta. No sabía. tiene sentido. Ujú. Entonces, ¿verdad? Vamos al próximo punto, que dice, la otra cara de la moneda, puedo hacer lo que quiera porque soy salvo. Que ahí hay que, ¿verdad? Tener mucho cuidado, porque si yo lo he escuchado 1000 veces, yo soy salvo, ya acepté a Dios, Nos vemos en el tengo cielo. la salvación y No se pierde. nos vemos. No, Y no, o sea, jamás vuelvo a saber de la persona, ¿verdad? Si un ejemplo se congregaba en mi iglesia, pues no la vuelvo a ver. No, eso no es así. Él nos deja unas instrucciones también. En Romanos 6, de 1 al 2 dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, pues, la representación del bautismo es Exacto. bien importante porque lo que representa el bautismo es ese nacimiento, ese nuevo nacimiento. Las nuevo. cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces vamos a seguir, si en realidad somos salvos, pues estamos siendo, somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, no continuamos pecando, sí, fallamos, claro que sí, no quiero que malinterpreten que no, pues no podemos fallar. Sí, fallamos, pero no perseveramos en el pecado, no continuamos pecando deliberadamente, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos en el Exacto. Sí, nos volvemos al mismo vómito, como dice la palabra. Exacto, como que si yo antes de bautizarme era a lo mejor, no sé, utilizaba droga o tenía la costumbre de mentir o no sé, ¿verdad? Distintas cosas. Y yo me bauticé, ¿verdad? Poniéndole ese símbolo. Y salgo con el mismo saco, entonces, ¿qué cambio hice si no dejé a mi vieja criatura atrás? Sí. No tiene Que la vida cristiana es una evolución día a día. Día a día evolucionamos y día a día dejamos ese hombre, esa mujer que el Señor limpió. Cada día somos santificados, cada día somos arraigados más en Él y cada día aprendemos más de su palabra, cada día vamos evolucionando. Que no es que no caigamos, es que Exacto. no repitamos, que no lo tengamos de costumbre, que no nos entrenemos que en no el hay pecado. Exacto. Y precisamente esa palabra es como lo que usa en Hebreos, el autor de Hebreos en el 10, 26 al 28, que dice: advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay una advertencia bien fuerte aquí en cuanto a los que pecan deliberadamente, a los que se entrenan en el pecado, los que practican una y otra vez el pecado. Sí, fallamos, pero ya reconociendo que hemos fallado, reconociendo que tenemos unas debilidades, reconociendo que tenemos concupiscencias, pues tenemos que trabajar en ella y sabemos y tenemos que reconocer y enmendar. Muchas veces reconocemos, pero no enmendamos. Nos quedamos en reconocimos y ok, yo sé que esto está Lo estoy mal. haciendo mal. Exacto, yo sé que esto está mal, pero Seguimos. seguimos. ¿Qué Pero, hago? Exacto, ¿qué hago? Pues nos toca enmendar para no pecar
voluntariamente. Y nuestra meta debe ser día a día parecernos más a Él. O sea, nuestra meta día a día debe ser, ¿verdad? Ser mejor creyente, ser mejor seguidor de Él. Y a eso vamos, ¿verdad? No puedo hacer lo que yo quiera porque soy salvo. Al contrario, tengo que día a día, ¿verdad? Luchar y a negarme a mí misma. A negar, ¿verdad? Ese estado pecaminoso. El próximo punto, tenemos declarar, atar y desatar. Asegurar que algo va a ser de esta manera. Que es una mala interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Romanos 4:17 que dice: Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Es bien importante eso que dice, y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿A quién se refiere? O sea, cuando nosotros leemos ese versículo, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Dios, porque ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros podemos traer cosas a existencia. O sea, quien puede traer cosas de la nada a que exista algo es Dios. Usted puede tal vez tomar un poco de esto y mezclarlo con un poco de aquello y hacerlo otra cosa distinta, como lo hacen los químicos, como lo hacen como cocinar, como cocinar, exactamente, pero no está creando algo de la nada. Usted no puede decir, bueno, si yo esto yo declaro o traigo existencia. No, usted no puede traer la nada, existencia de la nada. Y ya eso lo que existe, existe. Y si Exacto. va a existir algo nuevo, es Dios el único que lo puede crear, no podemos crearlo nosotros. Exactamente. Hay mucha gente trayendo o tratando de traer cosas a la existencia cuando y utilizando este versículo como base para eso, cuando este versículo lo que está hablando es de que Dios es el que hace estas cosas. Dios es el que da vida a los muertos, y Dios es el que llama las cosas, la creación que Él hizo. De donde no había nada, Él creó la luz, creó el sol, creó las estrellas, creó la tierra, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, estaba viendo un video y este es un ejemplo que creo que va bien acorde con esto. Es un científico que le dice a Dios, que le dice, ya yo sé cómo crear un hombre. Entonces, ya no te necesito. Pero la cosa fue que Dios le dijo, pues vamos a ver, vamos a ponerlo a prueba. Y el científico y Dios se pusieron. Cuando el científico agarró los materiales, que agarró la tierra, este divino Dios le dijo, no, esto lo creé yo, tú creas tus propias cosas. ¿Ves? Eso quiere decir que no pudo crear nada porque está usando lo mismo que Dios creó. Exacto. Exacto, ese es el punto. Si utilizamos ya cosas que existen, ya no es creado, es una mezcla. Estamos mezclando cosas. Y otro versículo que se utiliza para esto de atar, desatar o asegurar de que algo va a existir de la nada es Mateo 18:18, que dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, cuando nosotros actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, lo que nosotros, y hay que entender bien qué es lo que significa esto de atar o desatar, y esto lo que significa es permitido o prohibido. Eso es lo que significan esas dos palabras. O sea, no es como nosotros decir, bueno, yo declaro que vas a ser sana. Yo no tengo ese poder. Claro. Y nosotros como cristianos a veces, por hacer sentir Caemos bien en a las eso. personas, caemos en esto de que no, todo va a estar bien, todo va a estar, mire, Tranquila, realmente, todo va a exacto, estar bien. todo va a estar bien. Bueno, la palabra no nos dice que todo va a estar siempre bien. La misma palabra nos dice que en el mundo hallaréis aflicción, pero confiar, Exacto. porque Él ha vencido el mundo. Esa es lo que nos, ahí Vas a está tener nuestra refugio. confianza. Vas a tener refugio, exactamente. Y cuando vemos un poco más adelante, en ese mismo Mateo 18, si leemos del 14 al 17, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil
y publicanos. Fíjese que en ningún momento está hablando de que nosotros atemos o desatemos o digamos que esto va a pasar así porque yo lo declaro, porque yo digo que esto va a pasar así, porque la última palabra es del Señor. Ahí de lo que está hablando es de que cuando nosotros aplicamos la disciplina que dice la palabra, pues el cielo está de acuerdo con la palabra que nosotros estamos aplicando, porque tanto Dios, que es el autor de la palabra, como nosotros estamos siendo partícipes de esta palabra y estamos actuando en la palabra. Así que lo que nosotros digamos permitido, pues cuando nos basamos en la palabra es permitido, y es permitido tanto aquí en la tierra como en el cielo. Y cuando nosotros decimos prohibido o inadmisible, pues tanto aquí en la tierra como en el cielo es de la misma forma o de la misma manera. Son reflejos, exacto. Ya. Es un reflejo, exactamente. Eso es la mejor forma de explicarlo, es un reflejo. Un ejemplo que podemos ver también de lo que está aquí, de esta parte, es como las leyes de los mundos fue creada, sino que todo país tiene estas mismas leyes, y las leyes las sacaron de la Biblia. La sacaron de eso, es correcto. Exacto, correcto. muy importante. Han tergiversado muchas cosas y siguen tergiversando, ¿verdad? Pero la base original está basado en la palabra. Y yo pienso que eso va a ser normal, somos seres humanos y lo que no nos gusta vamos a querer maybe darle un poquito de vuelta para ponerlo en un término que nos guste más. Y eso, ¿verdad? Somos seres humanos, siempre vamos a querer a lo mejor, ¿verdad? Que sea a favor de lo que pensamos, pero sin embargo la Biblia es clara. Y aunque a mí no me guste, eso es lo que dice ahí, y pues tengo que bregar con eso, en otras palabras. Nosotros no podemos manipular a Dios. Exacto. Esto cuando nosotros decimos, no, yo ato, desato, aseguro algo o traigo algo a existencia, lo que estamos prácticamente tratando de Demandar. Exacto, de tomar el control que no nos pertenece. De jugar como si Siervos fuéramos inútiles Dios. somos. Siervos inútiles, exactamente, eso es lo que dice la palabra. Y lo lamentable es que existen muchas personas que se creen que lo hacen y se creen que tienen el control o que son Dios. Y pues no, Dios solo hay uno y no, ¿verdad? No hay más nadie. Y nada, con esto cerramos este tema. El efecto Mandela, nos puedes comentar, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensas de él? Si hay otros ejemplos que no mencionamos, ya sean doctrinales, ¿verdad? O ejemplos básicos como dimos al principio, por ejemplo, la manzana de Eva, el fruto. Así que el primer punto, el infierno no es un lugar real. Un Dios de amor no envía a nadie al infierno. Si eres salvo espiritual, tienes que hablar en lenguas. La salvación se pierde. La otra cara de la moneda, puedo hacer lo que quiera porque soy salvo. Declarar, atar y desatar, asegurar que algo va a ser de esta manera. Estos son algunos puntos, ¿verdad? Los puntos que tocamos del efecto Mandela doctrinal. Así que nada, muchas gracias. Espero que sea de bendición. Y aquí hasta la próxima. Compártalo, dale like, síguenos en las redes. eso es así. Y nada, esperemos saber de ustedes y conocerlos más. Dios les bendiga. Bye.